Entonces ahí voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor, cuando ya puedan visualizar? Ok, sí, ya podemos verla. Va, genial. Bien, nuevamente invitación al bootcamp. De hecho, para comenzar me gustaría presentarme. Mi nombre es Jonathan Varillo, soy de Lima, Perú. Estudié ingeniería industrial. Actualmente me desempeño como RPA Developer en On-Road Technology Solutions y como uno de los tantos hobbies me gusta practicar deportes, vóley, fútbol, básquet. Con lo que respecta ya a la sesión de hoy, lo que vamos a ver en la demo va a ser el uso de la integración o las funcionalidades que tiene actualmente el Power Automate Desktop y de qué manera el apalancamiento, si queremos llamarlo así, es que nos permite las macros agilizar el desarrollo de las soluciones en RPA. Para este escenario, lo que vamos a ver es un proceso de negocio en el que tal vez muchas veces muchos de nosotros hemos pasado por distintos proyectos en los que tal vez sí o sí Excel está involucrado, ya sea porque se ha vuelto un repositorio temporal de información, porque nos permite tener la descarga de los archivos a través de un portal web, generar una plantilla consolidada para armar todo un reporte y justamente este último va a ser el propósito de la demo. En este caso, el escenario va a ser en el que un analista de contabilidad durante cada mes descarga dos reportes, cuentas por cobrar y por pagar. Esto lo hace el último día del mes en cada uno de los meses. Si bien es cierto, suena de poco impacto, ¿qué ocurre si es que la compañía es un holding y dentro de ella existen diferentes sociedades? Para este caso, por ejemplo, el analista de negocios tiene que realizar esta descarga y consolidación de información por cada una de las 12 sociedades que tenemos registrados en el ERP. Entonces, para la demo, solamente vamos a utilizar una sola sociedad y vamos a hacer el procesamiento a través de un portal web para hacer la descarga de ambos reportes y la macro nos va a servir justamente para apoyarnos en consolidar la información, darle un formato a través de una plantilla y generar este archivo. En este caso, lo que vamos a ver o vamos a poder aprender en la sesión de hoy es ver de qué manera vamos a interactuar con los portales web para descargar los archivos en Excel. Por ahí vamos a conversar sobre un poco de buenas prácticas para saber qué herramientas podemos utilizar dentro de cada una de las acciones de Power Automate Desktop, el uso de shortcuts, que de hecho para el tema de manejo de portales web y por ahí también algunas aplicaciones legacy nos va a permitir ayudar y agilizar también el uso de estas soluciones. Y finalmente ver cuándo es que nos apalancamos en utilizar, vamos, a una macro para que interactúe con la información a través del RPA o cuándo el RPA realmente debería hacer estas acciones. En este caso, vamos a primero compartirles el flujo. Permítanme un segundo. Vamos a... Aquí, en este caso, lo que vamos a lograr en la sesión de ahora va a ser armar un flujo en Power Automate Desktop, donde vamos a ver subflujos, comentarios, el uso de shortcuts. Y si me permiten, vamos a ejecutar primero esta acción para ver qué es lo que vamos a lograr una vez que se culmine esta demo, perdón. Lo que vamos a ver es cómo interactúa a través de un portal web. Vamos a ver qué hace Focus sobre algunos controles UI para hacer el login. Esto para poder ingresar a este portal y dentro de este ya puede interactuar según ya sea necesidad que el usuario de negocio nos haya comentado, ¿no? ¿Sabes qué? El proceso lo que hace es vamos al tab de accounting, vamos luego a reportes y dentro de reportes vamos y ubicamos los dos reportes por separado, lo que son cuentas por cobrar y los que son cuentas por pagar. Finalmente, una vez que de descargar estos dos archivos, lo que tendría que hacer el RPA, o bueno, lo que hace el usuario en ese momento es descargado estos dos reportes, es generar un consolidado para que en función a ello ya después tenga un archivo final y, por ejemplo, lo pueda compartir con el equipo de finanzas. Aquí en este caso estamos viendo cómo está haciendo la descarga de cada uno de los reportes y esta última parte, posterior al cierre del navegador o el browser, vamos a ver cómo es que se llama a la macro, que va a ser una plantilla definida para que pueda hacer el consolidado de esta información y posteriormente el envío por correo. Y aquí es donde vamos a hablar también por así decirlo, algunas experiencias que me tocó vivir cuando trabajaba con las macros para agilizar algunas actividades del flujo. Por ejemplo, cuando estemos generando reportes y dentro de la macro tengamos que guardarle una ruta definida y posteriormente querramos enviarlo por correo a través del mismo explorador, a través, perdón, del mismo
la plantilla de Excel, lo que tendríamos que hacer es cerrar este Excel hasta donde hayamos dado el guardar el reporte para posteriormente enviarlo, porque por ahí se nos genera un pequeño error que ya lo... Entonces, en este caso, en esta plantilla, perdón, en esta ruta de la carpeta, vamos a ver cómo se nos va a generar este archivo consolidado que va a guardar la información o alojar justamente la data a partir de estas dos plantillas o informes, perdón, que se han descargado desde este portal que hemos visto hace un momento. Entonces, por allí, si bien es cierto, como mencioné en un inicio, hacerlo para una sola sociedad tal vez puede que no genere tanto impacto. Son descargas rápidas, consolidarlo también podría ser breve, pero el hecho de tener 12 sociedades ya en el ERP y hacer este proceso 12 veces, por allí puede ser algo que sí nos genere cierta productividad en el apalancarse en herramientas de RPA. Entonces, sin más, permítanme, vamos a nuestro panel de Power Automate Desktop. Le vamos a dar nuevo flujo. En este caso vamos a iniciar poniéndole un nombre. Voy a ponerle Demo Bootcamp. Y aquí vienen las primeras buenas prácticas, si queremos llamarlas así. De hecho, dentro del desarrollo de las distintas soluciones de RPA, una de las cosas que, por ejemplo, a mí me encanta hacer es fraccionar el proceso. Es decir, el usuario me dice todo su proceso y a nivel de RPA lo que hago es generar subflujos para tener un mejor control durante el desarrollo y si es que por allí surge algún error, tener una identificación inmediata y darle un tratamiento o mantenimiento de acuerdo a. Entonces, para esto, lo primero que hacemos, de hecho, si somos usuarios que hemos pasado por la parte de desarrollo de macros en Excel, hemos partido sí o sí con el tema de inicializar variables. Y en este caso, lo primero que también suelo hacer bastante para que el robot encuentre, digamos que el escritorio limpio, es apalancarme en esta funcionalidad. Vamos a estación de trabajo y en mostrar escritorio lo que suelo hacer es minimizar todas las ventanas que en ese momento estén abiertas para que cuando el RPA levante la ejecución, encuentre el escritorio limpio y pueda interactuar con todo aquello que dentro de la solución vamos a utilizar. En este caso, el portal web y posteriormente el Excel. Luego de utilizar el tema de minimizar todas las ventanas, otro punto importante cuando se va a trabajar con archivos, por ejemplo, en este caso los de Excel o cualquier otro formato, por ejemplo, TXT o PDF, lo usual o lo recomendable es que la carpeta en donde se vaya a descargar es tenerla limpia por un tema de orden y también facilidad en el desarrollo para la solución de RPA. Entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar el apartado de carpeta y aquí le decimos en carpeta vacía, lo que le voy a decir es por default, todas las descargas están yendo al apartado de descargas, pero esto lo podríamos personalizar como configuración de Chrome. Para la sesión de ahora no lo vamos a hacer, pero en algunos casos, posteriormente tal vez podemos ver en qué momento sí sería viable configurar este parámetro en el explorador para que nos permita dirigir estos archivos descargados tal vez a alguna ruta definida para agilizar tal vez el proceso. Entonces vamos a darle aquí. Eh, yo aquí ya tengo algunas de las variables que vamos a utilizar. En este caso, primero la ruta en donde vamos a alojar el archivo Excel. Para ello, vamos a darle en inicializar una variable, perdón, establecer una variable. Para esto, por ejemplo, le voy a decir que esta va a ser la ruta de la macro. Le dejo definida la ruta de la carpeta más el nombre del archivo con la extensión incluida. Y ahora lo que vamos a hacer es inicializar la variable para el portal, URL portal, y en este caso vamos a apoyarnos en esta URL. Lo mismo vamos a hacer con las credenciales de usuario. Entonces, vamos con las credenciales de usuario. Y ahora también las credenciales de la contraseña, perdón. Bien, si bien es cierto, ya tenemos la parte de las variables inicializadas, lo otro que vamos a hacer ahora es iniciar un nuevo subflujo. En este caso vamos a ponerle portal 0, que es el portal que vamos a utilizar. De hecho, agradecerte, Graciela, por la URL que nos compartiste, que de hecho nos ha permitido
desarrollar este flujo y no acceder a información confidencial, por así decirlo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vamos a Ya hacer es, sabes. gracias, lo que vamos a hacer aquí es, vamos al apartado de automatización del explorador y vamos con Chrome, de hecho, que es el que suelo utilizar bastante. Como vemos, podríamos tener la opción de empezar con Firefox, Microsoft Edge. De hecho, Internet Explorer, no sé, me da la duda, lo veo ahora. Entiendo que ya está retirado en su totalidad, entonces entiendo que próximamente tal vez podría ser una de las acciones que quede fuera de Power Automate Desktop. En este caso, al inicializar el explorador de Chrome, lo que vamos a hacer es inicializarlo como una nueva instancia y la URL con la que vamos a inicializar va a ser justamente la variable que establecimos hace un momento. Y por lo general también yo suelo trabajar bastante con la pantalla maximizada. Aquí vamos a ponerle como nombre variable que esta instancia se va a llamar portal 0 y siempre que iniciemos alguna aplicación, explorador, lo importante siempre es también cerrarla para generar no un uso de memoria por detrás, en segundo plano, y así tener la certeza de que el robot no ha dejado algún proceso pegado, por así decirlo, porque, por ejemplo, las primeras veces que iniciaba con el desarrollo de RPA e interactuaba con archivos Excel y los abría, eh, el desconocimiento hacía que no lo cierre y me pasaba que en una siguiente ejecución el RPA lo detectaba como que el archivo ya está inicializado y está en uso, pero visiblemente a nivel de Windows esto no era detectable. Entonces lo que tocaba hacer era reiniciar el Windows para volver a levantar todo en cero y ya por allí luego era modificar para que también una vez abierto este archivo Excel, una de las acciones posteriores después de terminar todo el tratamiento ya sea cerrar este archivo. Entonces, una vez que inicializamos, como vimos, lo que vamos a hacer es trabajar con controles UI. Lo que aquí podríamos hacer es utilizar la grabadora y dentro de la grabadora comenzar a utilizar las distintas acciones. Ay, perdón. Pero para efectos de esta demo, lo que vamos a hacer es ir directamente a utilizar, permítanme, un segundito, aquí va. Lo que vamos a hacer es abrir esta instancia. Por ahora simplemente vamos a desactivar esta acción de mantenerla cerrada para poder utilizar el comando de las acciones que nos permite automatizar y extraerlo, perdón, rellenar los formularios en la web e ir ingresando los datos en las cajas de texto para el usuario, la contraseña y posteriormente darle presionar sobre el botón de inicio de login. Entonces, por ahora, lo que vamos a hacer es iniciar este flujo. Como buena práctica también es, puede que ya tengamos acciones en subflujos. Si yo le doy ahora al botón ejecutar, aparentemente va a tener que accionar todos estos campos que ya hemos ingresado, pero esto no va a ocurrir ya que este botón de acción ejecutar, lo que hace es, valga la redundancia, ejecutar todas las acciones que se encuentren de este tab del flujo principal. Entonces, para empezar, lo que vamos a hacer es, vamos a un control de flujo y le decimos que ejecute un subflujo. En este caso, el primero sería inicializar la variable para tener la URL ya seteada y posteriormente el portal 0. Entonces, vamos a darle aquí, ejecutar, para que nos abra el navegador con esta URL que ya hemos seteado. Y aquí, una vez abierto esto, vamos a capturar cada uno de estos elementos UI para setearlos y dentro del robot indicarle cuáles van a ser las variables o parámetros que le vamos a enviar. Bueno, por default, a mí ya me precarga esto por las pruebas que estuvimos haciendo hasta hace un momento. Entonces aquí esto ya ejecutó. Lo que vamos a hacer es volvemos al apartado de automatización del explorador. Y en este caso, una buena práctica siempre es que se abra un explorador, un aplicativo de Office. Es al inicializar la aplicación, es esperar que esta cargue por completo. Si bien es cierto, dentro de los parámetros de iniciar un nuevo Chrome, no nos permite hacer esta acción, lo que podemos hacer es esperar un contenido de esta página web y para esto vamos a decirle que la instancia en donde vamos a solicitar que se ejecute esta acción va a ser al portal 0 que tiene la URL ya definida. En este caso vamos a esperar que la página web realice qué acción, bueno, que contenga un elemento para garantizar que, por ejemplo, ya se accionó este formulario
Y una vez ya visible este formulario de cara al robot, ya podemos obtener los elementos UI y hacer la inserción de las variables. Entonces vamos a tomar un nuevo elemento. En este caso vamos a mover esto por aquí. Y manteniendo tecla control presionada, nos ubicamos sobre aquel elemento que querramos esperar. De hecho, aquí también como un tip o buena práctica, algo que yo suelo hacer siempre es esperar uno de los elementos que voy a utilizar posteriormente en las acciones del robot. En este caso, por ejemplo, el del botón login. Vemos que ya nos remarca con un color rojo, le damos manteniendo la tecla control presionada, le damos clic y lo que va a hacer Power Automate es retornarnos ya el reconocimiento de este botón. Entonces ya tenemos esto capturado. Lo que vamos a hacer es, ya tenemos la acción de que espere el botón, podemos proceder con las siguientes acciones que vendrían a ser clic en el tab, en el text input de usuario, clic en el text input de contraseña para posteriormente darle en el botón login. Para esto, otro de los tips o buenas prácticas que me gusta realizar es renombrar cada uno de los elementos que voy utilizando por un tema de orden más que nada. Entonces aquí vamos a cambiarle el nombre. Ay, permítame, vamos a cambiarle el nombre. Y a todo esto vamos a ponerle web page, login, usuario, por ejemplo. Y a este elemento vamos a ponerle botón login. Para esto, lo importante, o bueno, lo interesante es que también lo renombra dentro de las distintas acciones que estemos utilizando. Y como menciono, esto lo realizo más que nada por un tema de orden y ya posteriormente en temas de mantenimiento, más que nada, esto nos puede ayudar o facilitar en el tema de identificar cuáles van a ser los cambios o las mejoras que los distintos usuarios de negocio nos estén solicitando. Bien, luego de que el robot ya identificó que ya la página web contiene este botón login, lo que vamos a hacer, de hecho también como buena práctica, es hacer foco sobre el texto, el text input donde vayamos a insertar las variables. Puede ser que de repente seleccionando la acción de directamente rellenar nos funcione, pero muchas veces esto no funciona bien al 100%. Entonces, como que para garantizar o tener certeza de que va a hacerle, valga la redundancia, el foco y posteriormente rellenar el dato con el que vamos a ingresar, le damos primero que haga foco. Para esto vamos a ver aquí en el drop down que Power Automate ya va guardando los distintos elementos UI que vayamos grabando. En este caso vamos a darle en agregar un nuevo elemento y procedemos de manera similar. En este caso vamos a presionar la tecla control, nos ubicamos en el text input para el usuario. Una vez reconocido le damos clic, esperamos que Power Automate lo reconozca y aquí vemos cómo ya lo marcó y ya lo tenemos. Entonces de la misma manera, vamos aquí. Vamos a poner text input usuario. Y ahora lo que toca es rellenar. En este caso le decimos para ese portal, en el elemento que sea de las credenciales de usuario, le vamos a pasar la variable de usuario. Lo mismo podemos hacer para completar ahora la contraseña. Lo que podríamos hacer ahora es seleccionar estos dos elementos, presiono en cualquiera de los dos y manteniendo la tecla control, presiono sobre el siguiente y lo que hago es un copiar. Me ubico siempre sobre el elemento en donde quisiera hacer la copia. De hecho, si selecciono rellenar y le doy pegar, la copia se realiza sobre los elementos, sobre la parte superior, perdón, del elemento seleccionado. En este caso vamos a darle de nuevo, voy a seleccionar aquí para que los pegue después de haber completado los datos del usuario. Y aquí lo que vamos a hacer es selecciono nuevamente cuál va a ser el elemento UI, le voy a dar a agregar elemento nuevamente y aquí de la misma manera, manteniendo la tecla control presionada, una vez que ya nos reconoce este control, presionamos clic y vemos que ya lo identificó. Y para validar que ya está identificado, pasamos el cursor por estas tres capitas y vemos que nos sale una imagen con el color o el marco en color rojo, resaltando cuál es el elemento que se estaría utilizando en esta acción. Entonces ahora lo que vamos a hacer aquí de la misma manera, vamos a ponerle de contraseña. Y aquí lo que vamos a hacer es un cambio. Vamos a pasarle la contraseña del usuario. Vemos que ya lo seleccionó. Y aquí
lo que vamos a pasar es la selección de la variable de la contraseña. Entonces, ya hecho esto de completar las credenciales, lo que tocarías ahora es presionar sobre el botón. Y para esto vamos a hacerlo, agregar un elemento. Ah, perdón, disculpen. Acá un error mío, lo siento. Y justamente aquí viene una de las buenas prácticas. Como el botón ya le dimos esperar a que aparezca, el botón ya lo tenemos seteado. Basta con seleccionarlo, le damos en el botón seleccionar y guardar. Y si por ejemplo ahora cierro el explorador y le damos ejecutar, vemos ahora cómo esta solución de RPA lo que va a hacer es habilitar el explorador. Una vez que identifique que el botón ya se encuentra dentro del portal web, va a hacer focus, y en este caso lo resalta en amarillo como estamos viendo, llena las credenciales y le da sobre el botón de login. Ahora aquí viene una de las siguientes actividades dentro de este flujo. Lo que tocaría hacer es crear un subflujo para cada uno de estos dos reportes. Para esto, entonces ya estamos aquí. Vamos a cerrar este momento. Vamos a crear un subflujo, que en este caso sea, por ejemplo, reporte, cuentas por pagar, por ejemplo. Y aquí lo que vamos a hacer es, una vez que ya el portal web se encuentra aquí, de la misma manera, vamos a proceder a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que espere el contenido de una página web para que pueda continuar con el proceso. Pero aquí lo que vamos a cambiar es lo siguiente. Vamos a seleccionar un nuevo elemento y aquí lo que hacemos es, una vez nos aparezca la grabadora, marcamos y una vez ya nos reconozca el tab de accounting, lo guardamos y le damos aquí. Si pasamos el cursor, vemos que ya lo reconoció. Entonces, en este caso, lo que va a hacer Power Automate Desktop es presionar sobre este tab y de la misma manera vamos a renombrar los elementos que vayamos generando posterior a la grabación. En este caso vamos a ponerle accounting y aquí le vamos a llamar botón accounting. Entonces, una vez que ya el RPA o Power Automate Desktop identificó que ya se tiene como contenido este botón, lo que vamos a hacer ahora es de manera similar presionar sobre el botón. Para esto vamos a ver que una vez seleccionado este botón se nos habilita un pequeño menú. En este caso, lo ideal, si bien es cierto, sería con la grabadora ir tomando cada uno de estos comandos o controles que vamos a ir utilizando. Va a pasar en algunos escenarios en los que estos comandos o controles UI son dinámicos y para una siguiente ejecución que vaya a ser el RPA, lo que va a pasar es que para el instante en que grabamos, ese control tenía un nombre definido. Posteriores ejecuciones van a hacer que ese nombre tenga un aleatorio y para el comando que ya grabamos, el RPA va a decir que no lo identifica y podría romper o detener la automatización. Entonces aquí, por ejemplo, cada vez que me toca interactuar con menús emergentes, lo que suelo hacer es trabajar con los shortcuts, que por ejemplo en este caso sería simular la acción de darle 2 veces a la flechita hacia abajo. Vemos que se ha marcado, posteriormente le doy enter. Entonces aquí, una vez que haga esto, lo que tocaría ahora, una vez que vaya a la parte de reportes, es esperar otro elemento para validar que ya existe la opción a poder descargar, ya sea en este caso el reporte de cuentas por pagar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, una vez que ya se tiene el contenido de este botón, vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos en esta ocasión al apartado de mouse y teclado y le decimos enviar tecla. En este caso le decimos que sea con la ventana de primer plano, que es la que justamente estamos utilizando. Y aquí lo que le vamos a decir es que vamos a utilizar el envío de flecha hacia abajo. Lo va a hacer 2 veces y posteriormente lo que va a hacer es darle en Enter. Para esto, una de las buenas prácticas también, o tips, si queremos llamarlo así, es cada vez que tenemos más de un shortcut o más de una combinación, lo ideal es incrementar esta cantidad que por default Power Automate lo tiene ya en milisegundos. Entonces, lo que podríamos hacer es darle 50 milisegundos para simular
retraso de estas acciones y evitar que por ahí, si tenemos muchas combinaciones, de alguna manera generemos algún impacto significativo sobre la solución y puede que no se procese como debería. Entonces, esto lo vamos a dejar aquí. Lo que tocaría es, una vez pongamos esta acción, le va a dar aquí con las flechitas y el enter. Lo que vamos a hacer aquí ahora es esperar a que aparezca el tab del reporte que queremos descargar. En este caso, el de por pagar. Vamos a darle en este caso a Payables. Vamos hacia aquí. Sobre este mismo subflujo, vamos a darle copiar la acción de esperar y procedemos de la misma manera. En este caso le decimos agregar un elemento. Ya estamos, si bien es cierto, dentro del tab de accounting, como hemos ingresado a una subweb, por así decirlo, que sería el apartado de reportes, aquí lo que tenemos que hacer es ir e identificar este comando. Vamos una vez marcado, damos clic y aquí vemos cómo ya lo identificó. Le damos grabar y lo que les mencionaba hace un momento. Seguimos dentro del tab de accounting. Visiblemente o de manera inmediata podemos ver que esto sigue marcado, pero para el RPA vemos que ha generado otra web que justamente hace referencia a ese subtab, por así decirlo, que sería el de reportes. Entonces aquí vamos a darle, por ejemplo, otro nombre y que este sea reporte cuentas por pagar. Y aquí sería el botón reporte cuentas por pagar. Entonces ya una vez que he identificado que este elemento ya está dentro de esta web, lo que tocaría es proceder de manera similar. Vamos al explorador, a la automatización de explorador y dentro de relleno de formulario podemos darle en presionar sobre el botón o también podemos copiar y pegar la acción así como hemos estado haciendo hasta ahora. En este caso vamos aquí y le decimos que vaya al botón de cuentas por pagar y le damos. Entonces hasta aquí vamos a detenernos un momento y esta acción de llamar a este subflujo la tiene que hacer dentro de este portal. Entonces para eso vamos a apoyarnos de nuevo en control de flujo, ejecutar el subflujo y aquí le decimos especial de cuentas por pagar. Entonces vamos a cerrar este un momento y ahora lo que tocaría es darle a ejecutar para ir validando los avances y ver si por ahí tal vez nos tira algún error, identificar si es que hay algo que tengamos que corregir, porque un tipo o buena práctica también es, muchas veces me pasaba que en el desarrollo me pasaba simulando cada una de estas acciones que estamos compartiendo ahora y no daba las ejecuciones de a pocos, por así decirlo, y cuando entre comillas o en teoría ya tenía todo listo, me pasaba que el RPA se caía o por ahí me había faltado algo. Entonces, esa es una de las acciones que vamos a validar ahora. Por ejemplo, aquí, veamos qué ha pasado. Está esperando. Ah, ok. Aquí se me ha pasado un tema. Permítanme. Acá les explico. Vamos a detener esto. En el envío de las teclas, esta ventana de primer plano, vamos a cambiarla por identificador o instancia de ventana para decirle que esto lo haga sobre el portal. ¿Por qué? Porque también cuando trabajemos con este tema de los shortcuts, vamos a identificar que por más que, entre comillas, estemos trabajando con un único portal, una única aplicación, ya sea Excel o cualquier otra, puede que el RPA le quite el foco y si bien es cierto, está visible como primer plano, las acciones de shortcuts no las va a realizar porque por ahí ya le quitó el foco a la ventana y es por eso que tal vez aquí no la realizó. Entonces, validemos y probemos ahora. Le damos a ejecutar. Hasta ahí, no sé si hay alguna consulta, Graciela. Sí, Jonathan, tenemos una relacionada con credenciales. Por acá nos preguntan si hay alguna forma de poder manejar un baúl de credenciales o alguna herramienta de Power Automate para que no queden expuestas en el código. Ah, sí. De hecho, acá ahora primero respondo a la pregunta.
Una de las cosas que se suele hacer es dejar alojado un archivo, en este caso muy similar a este tema del TXT, y este TXT está en una ruta que ya está encriptada o que ya tiene un tema de seguridad, y lo que hacemos por detrás es leer este archivo, que sería un archivo .ini, y dentro de este ponemos las credenciales para capturar justamente el usuario, contraseña y no quede abierto. Bueno, para efectos de la demo lo estamos poniendo así, pero sí, interesante la pregunta. Las veces que ha tocado resolver una pregunta similar con usuarios era dejando en una ruta un archivo con extensión .ini para que el RPA también lo lea. Y en lo que hace el RPA es consumir el archivo que está como que encriptado para por detrás sacar el usuario y contraseña. Perfecto, Jonathan, muchas gracias. Vamos a ver por ahí si Hernán nos pone alguna pregunta de seguimiento, y con eso eh, te Va, quedó buenísimo. la pregunta con Acá, respuesta. por ejemplo, acá, Gracias. por ejemplo, no, a ustedes, por ejemplo, vamos a ver cuál ha sido el error. Por más que le hemos dado que el envío del shortcuts lo haga sobre el identificador de la URL, lo que está pasando es, por ejemplo, estoy esperando al botón accounting, pero lo que no estoy haciendo con el RPA es darle al botón clic para que me despliegue ese tab. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es copiar este botón, esta acción, perdón, y aquí lo vamos a cambiar. Lo vamos a cambiar sobre el botón accounting. Y ahora sí, tendría que procesar. Y bueno, estas cosas, por ejemplo, son de las que les comentaba hace un momento, ¿no? Lo ideal es ir probando ejecuciones de manera parcial para no tener todo el desarrollo, entre comillas, ya hecho y al final ver que conforme vamos avanzando, vamos detectando errores. Entonces, lo ideal es, conforme vamos avanzando cierta cantidad de acciones, es ir probando el flujo para poder ir testeando. En este caso, como vemos, ya hizo la acción sobre el botón de accounting, ya bajó dos veces la flechita y le dio enter para ingresar dentro de reportes y ya aquí ya le dio al apartado de cuentas por pagar. Entonces aquí ahora sobre esta nueva web, por así decirlo, porque ya hemos salido, seguimos sobre accounting, pero vamos a ver que se nos va a generar una nueva web. Tenemos que darle descargar. Para esto, lo que vamos a hacer es darle a este botón y de manera similar a la acción con accounting, vamos a ver que se nos despliega un tab y en este caso sería flecha hacia abajo dos veces y le damos enter. Y aquí ya tendríamos nuestro primer reporte descargado. Así que vamos a la hora, permítanme. Vamos a darle aquí. Permítanme. Como en este caso ya estamos en una nueva web, vamos a copiar esta acción de esperar el contenido, presionar y enviar la tecla con los shortcuts. Entonces aquí vamos a esperar el contenido. En este caso vamos a seleccionar un nuevo elemento que para este caso va a ser este botoncito de exportar. Validamos y vemos que sí, ya lo tiene identificado. Entonces aquí vamos a darle, aquí está. Por ejemplo, vamos a cambiarle aquí el nombre y aquí vamos a llamarle export cuentas por pagar, por ejemplo. Y acá se botón export cuentas por pagar. Lo que vamos a hacer ahora es darle al botón. Cambiamos aquí. Seleccionamos este botón. Y en el shortcut lo que teníamos que hacer es de manera similar. Dos hacia abajo y luego presionamos enter. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cerrar el portal web y vamos a hacer una ejecución. Y cuando termine de procesar, por lo menos ya tenemos uno de los dos reportes ya ejecutados o desencadenados. En este caso, vamos a validar aquí en el tab de download, lo de descargas, vemos que ya tenemos este reporte descargado, pero como en el subflujo de vaciar carpeta ya le hemos dicho que al iniciar las variables limpie también esta carpeta, vamos a garantizar que no va a haber un tema de archivos existentes para cuando comience a descargar. Entonces vamos a darle a ejecutar y vamos a validar si hasta allí vamos bien. Entonces, ahí el robot está abriendo el portal web, que es lo que vimos hace un momento. Va a ingresar las credenciales. Previamente lo que va a hacer es focus en cada una de ellas para finalmente darle en el botón de login. Y dentro de ellas ya va a hacer estas acciones que hemos estado revisando, ¿no? A modo de repaso, cada vez que se trabaja con interfaces de usuario, lo ideal es tener alguna acción que permita validar la ejecución de las siguientes actividades. En este caso, para un portal web sería esperar que este portal web
contenga algún elemento. Luego de ello, darle las acciones. En este caso, cuando se haga la espera de algún elemento. Ah, disculpen. Acá de repente me confundí. Permítanme. Ahí es. Ah, es una nada más, perdón. Porque si vemos aquí, vamos a actualizar y vamos a cerrar esto. Mientras estaba cargando, lo que estaba comentando era el tema de ir haciendo las validaciones para ver si por ahí se nos salta algún error, ¿no? En este caso lo damos en export. Como vemos, el tab de PDF ya está marcado, entonces no sería necesario bajar dos, sino era con uno y le de enter. Entonces vamos a cerrarlo nuevamente. Vamos a corregir esto en nuestro flujo. Vamos al apartado de cuentas por pagar. Y en este caso, vamos a borrar un comando de shortcuts. Vemos que ya está todo ok. Y si ahora le damos, ya tendría que descargar por lo menos este reporte de cuentas por pagar. Otro tipo, buena práctica que me gustaría compartirles es que en la medida de lo posible para interactuar con el portal web, por ejemplo, para retroceder, también nos apoyemos de shortcuts. Evitemos utilizar, por ejemplo, que el mouse haga clic a través del uso de coordenadas sobre la flecha que vemos en la parte superior izquierda para retroceder. ¿Por qué? Porque puede ser que en algún momento lo que vayamos a hacer es, de repente el usuario nos dice, ¿saben qué? Esta máquina que se está utilizando para la solución de RPA la vamos a tener que dar de baja por X motivos y vamos a utilizar esta nueva máquina. Y lo que puede ocurrir es que la máquina tenga una resolución diferente. Y al trabajar con coordenadas, este campo tendría que estar seteado porque ya le hemos establecido unas coordenadas para una resolución ya establecida. Entonces, por ahí esto también sería una buena práctica, el evitar utilizar coordenadas en la medida de lo posible. Y si no, la salida o la forma de solucionar esto, ya lo vemos tal vez al final, es utilizar uno de los comandos que nos permite setear la resolución. Y cada vez que el robot ejecute, lo que va a hacer es poner una resolución establecida para las coordenadas que ya hemos trabajado. Entonces aquí como vemos, el robot ya nos ha descargado el primer reporte. Lo que tocaría aquí es lo siguiente. Ya tenemos la solución con la descarga del reporte de cuentas por pagar. Lo que nos tocaría ahora, vamos a un subflujo, que en este caso va a ser el reporte de cuentas por cobrar. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para esto, lo que les mencionaba, el shortcuts para darle hacia atrás lo podemos validar dándole clic derecho. En este caso, la acción hacia atrás nos dice que es la combinación Alt con flecha a la izquierda. Entonces, si le damos aquí, vemos que vuelve. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es apoyarnos primero en el shortcuts. Y para esto vamos a ir al apartado de mouse y teclado. Y en enviar teclas, ahora le decimos lo siguiente, que lo haga en el identificador con la instancia donde está la URL del portal con el que estamos interactuando y que aquí inserte un modificador, que en este caso va a ser el Alt. Y aquí le vamos a insertar dentro de los paréntesis la acción de la flecha hacia la izquierda. Entonces, esto ya está aquí y ya nos encontramos en este apartado. Y aquí, por ejemplo, si vemos, ya estamos dentro de la web que corresponde a darle por primera vez al botón de accounting. Y aquí repetimos la acción de darle dos flechas hacia abajo y presionar la tecla Enter para ingresar al apartado de reportes. Entonces, vamos a darle aquí. Vamos a copiar, por ejemplo, estas dos acciones de esperar al botón de accounting, presionar y darle las dos flechas hacia abajo para ingresar. Entonces hasta aquí lo que ya hemos hecho es lo siguiente. Hemos ingresado aquí. Y aquí lo que tocaría ahora es grabar la acción de que ya no espere la de pagos, sino la de cuentas por cobrar. Entonces vamos a darle aquí, esperar el contenido de la página. Copiamos la acción, la pegamos aquí al final y le decimos agregar un nuevo elemento. Entonces aquí esperamos que nos aparezca la grabadora. Mantenemos la tecla control presionada. Una vez identificado o reconocido por Power Automate Desktop, le damos clic y vemos que ahora ya está identificado, reconocido por la solución. Entonces vamos aquí a los comandos y vemos que ya nos generó
el otro botón. Entonces aquí lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre. Le ponemos botón reporte cuentas por cobrar. Y una vez que ya le damos aquí, lo que tocaría ahora es copiar esta acción del botón para que le dé allí, pero ahora seleccionamos la de cuentas por cobrar. Grabamos y lo que va a hacer el reporte es ingresar. Y aquí de manera similar vamos a hacer una espera para este botón de exportar. Y como vimos hace un momento, el apartado o el valor de PDF ya está seteado, por así decirlo, y tocaría darle una flecha hacia abajo y presionar Enter para que nos haga la descarga de este reporte. Entonces lo que vamos a hacer ahora es muy similar. Vamos a darle esperar por el contenido de la web. Le decimos que deseamos un nuevo elemento agregar aquí a la solución. Con la grabadora lista, nos ubicamos sobre el botón de exportar. Ya identificado, validamos. Listo, ya lo tiene. Y procedemos igual. En este caso, vamos a minimizar esto. Ya está. En este caso, ven que también nos ha generado una web diferente. Es por eso que en la medida de lo posible, lo ideal sería ir grabando cada una de los controles o elementos UI que vayamos a utilizar, porque no necesariamente, por ejemplo, aquí podría decirse que es el mismo, pero por precaución es mejor grabar el elemento para tener la certeza de que el robot va a apuntar directamente al control al que queremos, ya sea de grabar, foco para utilizar los shortcuts, entre otros. Entonces aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre. En este caso sería export cuentas por cobrar y botón cuentas por export cuentas por cobrar. Entonces ya tenemos la espera. Lo que vamos a hacer ahora es copiar esta acción de aquí. Vamos hacia el apartado que está aquí. Le decimos que presione ahora sobre el botón de exportar y luego la acción de descarga. Entonces vamos a pegar esto aquí, pero vamos a hacer el cambio porque aquí no queremos la de cuentas por cobrar, sino la de cuentas por pagar. Perdón, las de cuentas por pagar, no, sino las de cuentas por cobrar, disculpen. Le damos grabar o guardar. Acá esto lo va a hacer por default. Entonces, si ahora ejecutamos el proceso, tendremos que tener la certeza de que va a descargar los dos reportes. Entonces, lo que tocaría ahora es, ya ejecuta este subflujo donde nos descarga ese primer reporte. Una buena práctica es darle un delay para el proceso de descarga. Entonces, aquí vamos a control de flujo y le vamos a decir que haga una espera, por ejemplo, de 3 segundos para después ejecutar nuevamente el subflujo, pero en este caso ya no va a ser de las cuentas por pagar, sino el de las cuentas por cobrar. Y de la misma manera, posterior a la descarga, que haga una espera de 3 segundos, y aquí ya podemos activar que cierre nuestro explorador web. Y con esto, por ejemplo, ya tendríamos la descarga de estos dos informes para posteriormente utilizar y apoyarnos en la macro para hacer la consolidación. Entonces, vamos a darle a ejecutar y veamos si no tenemos errores. No sé si hasta ahí hay alguna consulta, Graciela, porfa. Sí, tenemos una consulta más. Sí, Eh, adelante, porfa. en este caso nos están preguntando que si con el tiempo, por ejemplo, aumentar la cantidad de reportes, archivos que hay que descargar, como lo mencionaste al principio, que eran, por ejemplo, 12, que ahorita estamos haciendo el de una, pero que Ujú. sean 12, por ejemplo, y si hay alguna manera en la que se pueda hacer de que las automatizaciones corran de manera paralela. Muy buena pregunta. De hecho, al trabajar con portales web, lo vamos a ver ahora. Tal vez desarrollarlo ahora no se va a poder, pero podríamos compartir tal vez por ahí algunos links de tutoriales. Luego te los alcanzo, porfa, para que también los puedas compartir. La ventaja de Ok. utilizar el RPA con portales web es que para el RPA, como vimos al inicio, ejecuta una nueva instancia. Podemos inicializar, perdón, podríamos ejecutar un flujo que inicie 12 portales web y cada uno de esos portales son instancias independientes. Y como estamos apuntando, como estamos viendo aquí, a cada uno de los a cada uno de los controles dentro de esos portales web, lo que va a tocar es, cada uno va a ser un subflujo individual, si queremos llamarlo así, y los va a poder descargar.
Ahora, por un tema de buena práctica, tal vez yo no sugeriría, si me permiten tal vez hacerlo así. Lo que sí pondría tal vez es un ciclo for que lea una tablita en Excel y que por cada una de las líneas insertadas en este Excel comience a hacer la ejecución de la descarga para que pueda hacer un proceso controlado, tal vez, porque por ejemplo, si se cae una de las instancias, no sé de qué manera inmediata identificar dónde se ha caído. Entonces, por allí también nos vamos a llenar de muchas acciones porque vamos a tener dos instancias abiertas, vamos a tener, si se dan cuenta, por cada instancia estamos teniendo hasta ahora, si no me equivoco, 4 subflujos. Entonces, como que gobernar esos casi 50 flujos va a ser un tanto más complejo de repente, ¿no? Vemos que aquí de repente nos ha tirado algún error, permítanme. Aquí. Me dice que no se encontró. Ya. Eso, pero disculpen, como respuesta a lo que nos consultaba hace un momento, de hecho aprovechamos este error para ver también, por ejemplo, que Power Automate cada vez que dentro de las ejecuciones nos da un error, nos da la alerta de dónde está realizándose o dónde se ha ocasionado este error y nos dice, por ejemplo, en el tab de cuentas por cobrar, en la línea o la acción 8. Entonces vamos a la acción del flujo y nos dice, aquí. Si se dan cuenta, por ejemplo, yo estoy esperando el contenido del botón de exportar, pero le estoy dando al botón de reporte cuentas por cobrar. Entonces aquí está el error. Para esta acción o para esta web ya no existe ese botón del reporte de cuentas por cobrar, sino lo que existe es el botón de exportar este reporte. Entonces no pasa nada, vamos a darle aquí y nos aseguramos de ahora darle exportar en cuentas por pagar, por cobrar. Disculpen. Entonces vamos a ejecutarlo nuevamente, pero para esto vamos a cerrar este portal web. Ya así tendríamos que tener la certeza de que descarga los dos reportes. Si hasta aquí sale todo bien, ya procederíamos con un último subflujo que sería el de descargar, perdón, el de consolidar la información de cada uno de estos dos informes a través de la macro y ya luego posteriormente darle el envío. Para retomar un poco sobre la consulta anterior, lo que mencionaba es, en la medida de lo posible, evitemos también llenarnos de subflujos por un tema primero de orden. Si bien es cierto, es útil o ayuda mucho tener subflujos dentro de las soluciones de RPA, si también abusamos de esto, por ejemplo, para la consulta anterior, de tener 12 instancias en paralelo corriendo y cada uno con sus 4 o 5 subflujos, puede que sea no tan eficiente en algún momento a modo de mantenimiento, gobernanza. Entonces, por ahí tal vez una solución rápida o práctica puede ser el tema de listar todos estos posibles reportes a consolidar en una tabla en Excel y lo primero que haga el robot es levantar esta instancia en Excel, leer la tabla y por cada una de las líneas que encuentre genera una instancia de navegador o explorador para que ejecute lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, si vemos ahora, aquí ya nos hizo la descarga de los dos reportes y ahora lo que tocaría es, ya habiendo ejecutado el explorador, vamos a crear un último subflujo, que en este caso sería, por ejemplo, procesar Excel. Y aquí lo que vamos a hacer es apoyarnos en el apartado de Excel. Permítanme, pero aquí estás. Vamos a decir que vamos a iniciar Excel. Lo vamos a abrir no con un documento en blanco, sino a través de un documento que ya hemos definido. Y esto lo hemos definido en la ruta de la macro. Para esto vamos a ponerle, por ejemplo, eh, macro reporte, por ejemplo. Y de nuevo, la buena práctica, ¿no? Si abro Excel, la siguiente acción a ejecutar debe ser el cierre. Por default, Power Automate tiene como un tema de intelligence y reconoce cuáles pueden ser las instancias asociadas a este control. Le va a dar el macro reporte, que es lo que hemos puesto como nombre variable. Y también una buena práctica es para que no se nos caiga, porque a veces y muchas veces me ha pasado, y la solución es simplemente cuando lo cierres, guárdalo. Ahora, no lo guardamos porque sabemos que a nivel de la macro no va a haber un cambio. La macro lo que va a hacer por detrás es generarnos el consolidado, pero a nivel de macros o información dentro de esta plantilla no va a haber ningún cambio. Vamos a guardar y lo que vamos a hacer ahora, vamos a la opción de avanzados y aquí le decimos que le dé en ejecutar macro. Aquí disculpen, no me acuerdo cómo llamé a las macros. Si me da un segundito. Aquí está.
A la primera le llamé generar reporte. Entonces vamos a darle aquí que genere el reporte. Y aquí lo que va a hacer es el consolidado que vimos hace un momento, que sería el que vimos al inicio con la ejecución del flujo, donde cada uno de esos dos informes nos los da ahí. Ya nos lo pide de repente el usuario, nos dice, ¿sabes qué? Y aparte nos gustaría que en ese informe que nos vas a enviar de manera consolidada, lo de cuentas por cobrar y pagar, nos des un formato condicional y que los números tengan cierto formato y que tenga una cabecera definida. Entonces, para esto, lo que estamos haciendo antes de darle a ejecutar es, ya tenemos la macro, donde ya tenemos el código por detrás para apoyar todo este requerimiento y ya tenemos la plantilla definida. Dentro de la macro estamos utilizando el código para darle el formato condicional a las líneas que correspondan. Entonces, vamos a darle aquí. Y lo que les decía hace un momento, dentro de la macro, lo que tenemos es esta opción de generar el reporte y entonces crea este nuevo archivo. Lo voy a dar guardar para que no nos genere error ahora, pero cada vez, bueno, hasta ahora las veces que he interactuado con esta funcionalidad, por así decirlo, de que la macro genere un reporte, lo grabe en una ruta y también quieras que lo mande desde la misma macro por correo, lo que tocaría es solamente ejecutar la macro hasta la generación y grabado del reporte y después lo que volvemos a hacer es, vamos de nuevo, copiamos todas estas acciones y en esta segunda acción le ponemos, le asignamos el nombre de la macro que corresponde para enviar solamente ese consolidado, ¿no? Entonces vamos a darle aquí, enviar consolidado. Por ahí también como buena práctica, para que Excel no, como es un mismo archivo, para que no tenga tal vez algún posible dolor o traba, vamos a control de flujo y en espera, entre el cerrado y volver a abrir el flujo, vamos a darle 2 segundos y ahora sí, vemos que ya no tenemos el nombre del archivo. Lo he borrado para que no nos dé el error o el warning que indica que para la ruta definida con el nombre que se está estableciendo, el archivo ya existe, ¿no? Entonces vamos a darle a ejecutar y mientras esto va ejecutando, no sé si volvemos a alguna consulta por ahí, Graciela. Sí, tenemos una consulta nueva. Si es posible pasar variables de entrada o salida entre subflujos. Ah, muy buena pregunta. Va, lo vemos ahora también, al final. Entonces lo que teníamos que ver es el tema de las instancias y esto de las variables. Ahí como vemos, el flujo está descargando. Entonces vamos a esperar que culmine el proceso como tal, que haga el envío del reporte, perdón. Y ya con eso, por ejemplo, ya tendríamos una primera demo culminada, ¿no? De cara al usuario de negocio. Pero aquí lo que tocaría evaluar es, por ejemplo, la solución va a involucrar 12 sociedades que vendrían a ser 12 reportes consolidados. Y sería poco amigable de cara al usuario enviarle tal vez un correo con 12 archivos adjuntos, ¿no? De cierta manera incluso podría resultar hasta un tanto invasivo de repente o estaríamos utilizando capacidades dentro de Outlook que no deberíamos porque estaríamos llenando la bandeja con adjuntos. Entonces, por allí, tal vez todo esto, como alternativa, lo podríamos alojar en una carpetita que también cree este RPA dentro de OneDrive. Y lo que hacemos es generar un hipervínculo y se lo mandamos por correo, ¿no? Para revisar los reportes del periodo, revisar tal vínculo, ¿no? Y dentro de ese vínculo ya tiene el listado de los 12 reportes. Entonces, vamos a ver aquí. Vemos que ya procesó. Entonces, perdón, no tengo el Chrome abierto. Por aquí creo que tenía lo de Outlook. Vamos a darle aquí, Outlook, para validar que nos haya enviado el reporte. Aquí está. No, perdón. Ve que no lo ha enviado. A ver, permítanme. Ya, ya sé qué ocurrió. Lo que está pasando era lo que les mencionaba hace un momento. No puede que ya mis acciones estén dentro del flujo, pero, por ejemplo, lo que se me ha pasado poner es que dentro del flujo principal se ejecute este subflujo. Es por eso que no abrió Excel y tampoco envió el correo. Entonces le vamos a dar procesar Excel y ahora sí, si lo ejecutamos, ahí disculpen por el error, ya tendríamos que visualizar la generación de este informe que se aloje en esta carpeta y que posteriormente también lo envíe por correo. Entonces vamos a validar si
Bueno, el portal web ya lo habíamos visto. De hecho, tal vez, a ver, como otro tip a considerar. Ah, lo vamos a ver ahora también, lo de setear la resolución de la pantalla, que en alguna ocasión me pareció interesante porque nos pasó eso que les mencioné. Nos dijeron que la máquina va a dejar de ser utilizada y vamos a utilizar este nuevo equipo y cambiaba no solamente la resolución, el alto, ancho de la pantalla, sino también la contraste de la pantalla, ¿no? Los colores y todo ello. Y aquí lo que hay que considerar también es, en la medida de lo posible, trabajar o evitar trabajar con imágenes, porque si pasa esto, de que nos vamos de una máquina a otra, ese cambio de contraste va a hacer que esas imágenes ya sean obsoletas para la solución en ese momento, puesto que para el grabado de estas imágenes tenía un contraste diferente tal vez a la que vamos a utilizar ahora, ¿no? Puede ser que se haya movido o lo haya cambiado. A ver, veamos. Ah, ok. Acá, permítame, vamos a darle a finalizar. Ah, ok, ya. No le di en el tab. Y aquí, permítanme, vamos a darle a finalizar. Vamos a corregirlo ahora. Aquí lo que está pasando es que solamente me ha grabado el de cuentas por pagar. Puede ser que aquí lo siguiente, bueno, el de ejecutar macro nos va a tirar error por lo que vimos hace un momento, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando trabajamos con descargas de archivo Excel, y eso lo vamos a solucionar aquí, una de las cosas que suele pasar es que si cerramos el navegador a mitad de descarga, el mismo RPA hace que esa descarga se cancele. Y si se dan cuenta, solamente nos ha descargado, perdón, solo nos ha descargado el de cuentas por pagar, que es el que está aquí, que independientemente a los 3 segundos aún se esté descargando, como en el subflujo de cuentas por cobrar aún estamos procesando, tiene esa holgura de seguir descargándose. Entonces, como seguridad, vamos a ponerle tal vez 7 segundos y validar si con este cambio ya podemos tener la descarga hecha. Que de hecho también estos son algunas de las cosas que suele pasar cuando estamos descargando archivos y estamos de repente para ese momento de descarga, tenemos que proceder con el cierre. Lo que tenemos que validar son estas cosas que nos permiten tener la certeza de que antes de cerrar, en este caso, por ejemplo, el explorador o el browser, podamos tener ya ambos archivos listos como lo vimos hace un momento. Entonces vamos a ver si con ese ajuste va todo bien. Vamos a validar si hasta aquí todo bien. Va, aquí ya descargó el de cuentas por pagar. Vamos a validar si nos descarga ahora el de cuentas por pagar. Bien, ahí ya lo descargó. Entonces, ahora sí, al momento de ejecutar la macro, sí tendría que procesar sin ningún percance. A ver, veamos. Ah, estupendo. Ahora sí está procesando, que de hecho es lo que nos pasó hace un momento, ¿no? Lo que les mencionaba. Cuando trabajemos con descargas de archivos, no necesariamente Excel, puede ser que estemos descargando algún TXT o algún PDF. En la misma solución de RPA, si le damos el cerrar el explorador y para el RPA todavía se está procesando la descarga, la solución lo que va a hacer es cerrar el explorador y cancelar esta descarga. Entonces, por allí estas son cositas que tal vez aprovechemos la demo para ver si por allí nos ayuda en algunos proyectos posteriores, ¿no? Entonces, por aquí, si voy a la carpeta donde tendríamos que tener alojado el archivo, vemos que ya lo generó con la hora de hace un instante. Y si también vamos al explorador y vamos directamente al mail, vemos si nos ha enviado ese reporte, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta aquí ya hemos logrado lo que mencionábamos en un inicio, interactuar con un portal web para descargar uno o más archivos en sus distintos formatos para el ejercicio, un archivo en Excel, apoyarnos después en una macro, que de hecho, ¿cuándo podríamos apoyarnos de una macro o cuándo continuar con la solución de RPA? En este caso, para la macro,
nos apoyamos porque el usuario, por así decirlo, nos solicitó que le demos un formato a los números y que quería formato condicional. Si bien es cierto, con RPA lo podríamos haber hecho dándole maximizar a la ventana de Excel, dándole clic en la opción de formato condicional, administrar reglas y todo ello, no es tan eficiente porque tal vez estas acciones por detrás, como vimos, las podemos ejecutar con una macro y es mucho más amigable tal vez desarrollar la macro y después hacer el llamado a través del Power Automate. ¿Va? Entonces, si vemos aquí, lo he enviado hace un instante también. Vamos a abrir el correo. Y de hecho, bueno, por aquí vemos cómo lo enviamos con una plantilla definida, ¿no? En este caso, el reporte consolidado, bueno, el Power Platform, el Bootcamp del 2023, y le enviamos un texto predefinido, ¿no? El reporte consolidado con la fecha del día de hoy. Hacemos referencia a cuáles son los dos reportes que se están procesando para este consolidado. Y bueno, eso sería todo por ahora. No sé si ya podemos proceder con las consultas. Sí, tenemos una consulta adicional. ¿Va? No sé, creo que no has respondido la pregunta de variables, ¿verdad? No, eso lo vamos a hacer Ok, ahora. ok. Veamos eso primero y luego te comento la siguiente pregunta. Va, buenísimo. Gracias. En este caso, para las variables tanto de entrada como de salida, por ejemplo, puede que tengamos para este flujo del reporte, de generación de reportes, una variable de salida que tal vez sea una variable que le vamos a poner confirmar éxito de repente para ver o validar si se ha procesado bien. Lo dejamos en este caso como texto o mejor aún como booleano. Aquí le ponemos confirmar éxito y lo dejamos así. Y al momento de hacer un seteo de la variable, en este caso, por ejemplo, si en Excel ha procesado todo hasta aquí, ok, y ha llegado y ha cerrado Excel, aquí le decimos que la variable confirmar éxito, por ejemplo, es sí. De hecho, aquí me gustaría revisar, pero lo pongo como idea porque me ha pasado en algunas ocasiones que no necesariamente está como sí o no, sino como yes, not. Entonces, habría que chequear esto nada más. ¿No? El tema de la interacción con variables de entrada y salida lo que nos va a permitir es, por ejemplo, ya tengo esta variable de salida establecida. Lo que podemos hacer es desarrollar un siguiente flujo a través de la nube, por ejemplo, e ir invocando a cada uno de estos flujos de escritorio. Y en los flujos de nube sí podemos hacer esta interacción de insertarle una variable de entrada a través, valga la redundancia, de una variable de salida de un flujo anterior. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, me parece que sí, pero igual, si tienen alguna duda adicional, por ahí nos pueden hacer saber por el Claro, chat. claro, Y claro que sí. sí, la nueva pregunta que tenemos es sobre la macro que tú creaste. Ujú. Están confirmando para qué funciona. Si funciona para que se abran los dos reportes, se Ah, copie y se ah, actualice. Tal vez puedes mostrarnos un poco sobre cómo está sí, la macro y la estructura para que quede un poco más claro. sí, claro. A ver, permítame, vamos a abrir los dos reportes que se descargan. Estoy bien aquí. Y aquí. Vamos a abrir ahora la macro. En este caso, como vemos, los reportes que se están descargando vienen con un formato preestablecido, donde lo que hace la macro es, el usuario, por ejemplo, nos comenta que esta cabecera es un default que ya siempre lo trabaja dentro de su consolidado. A ver, aquí va. Entonces le hemos hecho el cambio. Lo que sí nos solicitó, por ejemplo, para esta demo es, le agregas una columna que se llame tipo y ese tipo va a hacer referencia al nombre del informe que se esté procesando con esa data. Entonces aquí le hemos puesto cuentas por pagar y la macro lo que hace es extrae toda esa información de ambos informes para luego darle, como vemos aquí, todo está como que con ceros, por ejemplo, los decimales se han mantenido, lo que nos ha solicitado aquí es, por ejemplo, luego de consolidar, ¿sabes? Es que los ceros me gustaría verlo como guiones por un tema de visibilidad o un tema más amigable de repente. Y aquí en el total sí me gustaría que tenga un formato condicional para ver sobre qué líneas le tengo que dar foco para saber qué está ocurriendo, ¿no? Entonces lo que hace la macro es extraer la información de estos dos informes descargados, los trae hacia esta plantilla
Y una vez que lo está en bruto, un siguiente código lo que hace es darle el formato condicional. Que de hecho, si me permiten, aquí está. De hecho, aquí lo que hacemos es el uso de esos códigos, ¿no? Para hacer, por ejemplo, el llamado a cada uno de los archivos de los informes descargados y agregarle el formato condicional. Y aquí lo que hacemos es grabar ese informe y le decimos que lo grabe en una ruta definida con un archivo, con un nombre, perdón, de reporte consolidado, lo del bootcamp, con la fecha de ejecución y la extensión que tiene que ser en macro. No sé si eso responde la pregunta. Me parece que sí, pero por ahí nos pueden hacer saber si no. Y hay un comentario de seguimiento con respecto a las variables de entrada y de salida entre sus flujos. Nos menciona, quizás podríamos clarificar la diferencia entre usar, porque nos menciona por acá que en Power Automate Cloud se pueden pasar variables dentro de diferentes flujos siempre y cuando estén en una solución. Y eso me parece que es seguimiento a la pregunta anterior sobre los subflujos dentro de Power Automate Desktop, que son dos componentes diferentes, ¿verdad? Claro, a ver, vamos a ejecutar, por ejemplo, aquí vamos a ponerle de nuevo variables, a ver si podemos hacer eso. Y por ejemplo, vamos a abrir aquí súper breve. el- un- ay, vamos a abrir Power Automate. Lo que hacemos, por ejemplo, o bueno, en las oportunidades que he tenido para participar en algunos proyectos, lo que hacía era, por ejemplo, aquí vamos a darle una variable de entrada. Vamos a poner mensaje, por ejemplo. Y aquí mensaje, que sea un texto. Vamos a dejarlo como una variable de entrada. Y por ejemplo, vamos a trabajar con cuadros de mensaje donde digamos que vamos a mostrar un mensaje. Y ese mensaje va a hacer referencia a demo variable entrada. Y el mensaje a mostrar que sea justamente ese mensaje que va a venir. En este caso vamos a cerrar esto luego de 3 segundos y que quede ahí. Vamos a ver. No sé si se podría continuar porque creo que la licencia ha vencido, pero validemos. Vamos a crear un flujo en un instantáneo. En este caso vamos a ponerle demo variables a través de una acción determinada. Y lo que vamos a hacer aquí es llamar, por ejemplo, a este flujo de escritorio que tiene una variable de entrada para mostrar un mensaje. Veamos aquí, le agregamos un nuevo paso y al momento de seleccionar aquí, por ejemplo, que cargue, perdón. Ay, disculpe, tengo retrasos con el internet. La verdad que últimamente he estado un tanto complicado. Disculpen el retraso. No hay ningún problema. Ahí está. Vamos al conector de flujo de escritorio. Le decimos que sea la ejecución de un flujo creado a partir de Power Automate Desktop. Aquí, bueno, va a cargar. Le pusimos variable, demo variable. Le decimos que lo ha como atendido. Y por ejemplo, como este flujo de escritorio ya tiene una variable de entrada, para esta acción de ejecutar el flujo de escritorio nos va a pedir que, por ejemplo, pregunta de variables. Vamos a mandarla. Vamos a dar grabar. Y por default vamos a decir que mensaje desde la nube le mande ese texto. Entonces vamos a validar si. De hecho, aquí tal vez para aprovechar, viendo que tenemos esto del flujo de la nube, lo que tendrían que considerar, por ejemplo, le voy a dar continuar, ejecutar el flujo. Si bien es cierto, la acción del trigger o el desencadenante se va a ejecutar al instante o en este momento, el llamado de este flujo de nube hacia el flujo de escritorio, por lo general tiene un delay de 50, 70 segundos más o menos. Y esto es por un tema ya de la misma conectividad. Entonces acá incluso lo que hay que validar es, por ejemplo, la velocidad de red y cosas así, ¿no? Entonces por aquí un poco tal vez sí resuelve la pregunta que nos hacía. Esta es una de las formas en las que se suelen trabajar con variables de entrada y salida. Y acá vemos. El flujo de escritorio ha corrido y nos ha mostrado ese mensaje. No sé si se vio, como le puse 3 segundos, disculpen. Sí, sí, se logra ver. Buenísimo. Bien, y Y ese es un poco, tenemos, tal vez. No sé si alguno. sí, tenemos una pregunta más.
Por acá nos preguntan en cuanto a la macro de Visual Basic que desarrollaste, si se puede parametrizar en variables las rutas de los reportes. Me imagino que Sí, se refiere a que puedan ser dinámicas. sí, correcto. De hecho, por ejemplo, gracias por la pregunta, lo que se podría hacer es, para efectos de la demo, de hecho vamos a mostrarlo. Para efectos de la demo, como es un documento fijo, yo le puse el nombre de estos informes. Pero lo que podríamos hacer es, dentro de Power Automate ya existen acciones que nos permiten reconocer el nombre de estos archivos que se van creando. Y los podemos ir alojando tal vez en una lista de Excel y por cada uno de ellos hacemos un llamado a la macro para que vaya procesando cada uno de estos pares, por así decirlo, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias, Jonathan. Por ahora No, parece que ya no tenemos ninguna pregunta adicional, así que no sé si tienes algo más que agregar. no, nada, nuevamente agradecerles, espero que haya sido de su interés y bueno, espero ya poder vernos nuevamente en un siguiente bootcamp. Gracias a Estuvo, todos. estuvo muy buena tu intervención. Muchas gracias, Jonathan.